Buenas, buenas. ¿Cómo están? Ya estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde el Espacio Cultural Líneas de Fuga. Ahí veo que se van sumando de a poquito las personas. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Vanina Klaproth, que nunca me presento. Aprovecho este tiempo para presentarme. Hola Lau, hola Cris. ¿Cómo va? Bueno, les cuento, este espacio es el espacio virtual que tiene Líneas de Fuga, este espacio que encontramos a través de cuando fue la situación de la pandemia, que no se podía salir absolutamente a ningún lado, se nos ocurrió esta posibilidad para poder llegar a ustedes, a los que están del otro lado, a la comunidad, con algunas actividades culturales y estas conversaciones, estas charlas que vamos a mantener siempre con diferentes referentes de distintos ámbitos, ¿no? Del arte, de la cultura, de la educación, políticos, porque acá se ha hablado de todo, psicología, filosofía, bueno, pueden ir a nuestras redes y a nuestro canal de YouTube y van a encontrar todos los conversatorios que estuvimos manteniendo durante todo el año pasado y comenzamos ahora en marzo nuevamente con estos encuentros, así que nada, estaría buenísimo que puedan compartir esta información. No hace falta aclarar el estado en el que está y estuvimos y estamos y espero que no estaremos los espacios culturales independientes en esta ciudad y en nuestro país con esta situación y ya incluso un poquito de antes. Así que todo lo que podamos hacer para difundir nuestras actividades, bienvenido sea y se agradece un montón si están del otro lado y quieren ir compartiendo esta charla. Hay un avioncito de papel ahí abajo que sirve justamente para eso, para compartir este conversatorio, este vivo. Bueno, y hablando un poquito de esto de las actividades y la difusión, yo les quiero pasar primero a contar. Hola, hola, y veo que se están sumando. Y bueno, les voy a pasar a contar, decía, de dos novedades hermosas que tenemos dentro de Espacio Cultural Líneas de Fuga. Para quien no conoce este espacio, nosotros estamos ubicados en Villa Devoto, en Buenos Aires, en Capital Federal. Y ahora, el 30, ahora a fin de mes, vamos a abrir nuestras puertas para la exposición de arte de la que estuvimos hablando en el conversatorio anterior, que dicho sea de paso, si no lo vieron, vayan a buscarlo, porque estuvo muy interesante. Y el conversatorio anterior fue justamente con esta artista, ¿no? Con esta artista visual que hace la muestra en nuestra casa, que es Emilce Fuensalida. Ella va a hacer una muestra, pero más allá de que simplemente es mostrar su arte, tiene una idea de fondo que está muy buena y que nos gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con el arte solidario. La idea entonces de esta exposición va a ser 3 días, comienza el 30, va a ser después el sábado 1 y el domingo 2. A partir de las 15 horas van a estar entonces abiertas nuestras puertas para que puedan visitar. Sí o sí es fundamental que puedan hacer una reserva previa, porque por supuesto es reducido la cantidad de personas que pueden estar y para poder hacer el protocolo como corresponde y demás, es muy importante que podamos primero tener las reservas y poder ver en cada grupo de personas quienes pueden acceder. Más allá de que conocen el espacio seguramente y hay jardín y el espacio es abierto, la idea es que estemos todos lo más seguros posibles. Así que entonces les comento, son 3 días en donde está esta exposición, pero ¿qué tiene de solidario? Bueno, hay un doble juego que se le ocurrió a Emilce y les voy a pasar a contar. Por un lado existe una asociación civil que se llama Acción Comunitaria y la idea es que se pueda colaborar con una donación hacia esa asociación civil de 500 pesos. Entonces ahí por un lado ya tenemos una acción solidaria que tiene que ver con aportar hacia esa asociación, que vayan a buscar las redes, hacen un trabajo solidario súper importante. Pero ¿qué pasa con esa donación? No solamente estás ayudando, sino que además accedes a un sorteo de las obras de Emilce. Cada uno de los días, el 30, el 1 y el 2, se va a sortear una de sus obras. Entonces con esos 500 pesos accedes al sorteo, elegís de todas las obras que están ahí expuestas cuál es la que te gusta y podés acceder al arte, que en otras posibilidades seguramente no es tan fácil de acceder porque no salen 500 pesos, entonces ahí está este doble juego, ¿no? Por un lado, hacer el arte más accesible a todo el mundo, una pieza de arte de este flor de artista que es Emilce Fuensalida,
y además, mientras tanto, apoyamos a esta asociación civil que se llama Acción Comunitaria. Entonces, bueno, les repito entonces, el 30, a partir de las 15 horas, el 1 y el 2 vamos a estar esperándolos en Espacio Líneas de Fuga. Nos escriben, nos mandan un mail, un WhatsApp, y nosotros les pasamos la dirección y tomamos la reserva para poder ver en qué horario pueden pasar a visitar esta gran muestra, esta gran exposición. Y por otro lado, otra novedad que tengo para contarles, yo tengo acá mi libretita, ¿no?, para ir contándoles todos y no olvidarme, es un nuevo taller. Hacemos, en este momento de pandemia, donde los proyectos no se hacen, donde todo se cae, ¿qué hace Espacio Cultural Líneas de Fuga? Apuesta. ¿Y cómo apuesta? Con nuevas personas, con nuevos personajes y con nuevas ideas. Así que es un nuevo amigo de la casa, Astor Amigo justamente, que es un estudiante de filosofía y va a hacer con nosotros un taller que comienza el lunes 3 de mayo a las 19 horas y van a ser 8 encuentros. En estos 8 encuentros, obviamente, se va a hablar de filosofía. La temática general es Nietzsche y especialmente su relación con la corporalidad, el pensamiento y la vida. 8 encuentros, como les decía, los lunes a las 19 horas, de la mano de Astor Amigo. También, toda la información la van a encontrar en nuestras redes. Lo que no dije respecto de la muestra y de cómo donar y hacer esta donación a Acción Comunitaria es que también está la información en nuestras redes, está el CBU y toda la información para estar seguros que la donación que hacemos llega. Entonces tienen las redes del espacio y todo como para que ustedes puedan informarse como corresponde. Bueno, hablé un montón al principio de este conversatorio, pero quería decirles toda esta información y dar tiempo a la gente que se pueda sumar. Bueno, no me queda mucho más que decir, más que presentar a las personas con las que vamos a estar hoy charlando, que así como estamos y que estamos abriendo nuevos proyectos, dijimos no vamos a conversar con una sola persona. Hoy el conversatorio lo tenemos con 2. Hoy vamos a tener a Graciela Espataro y a Julio Artigas. Ellos son del espacio Acutún. Y cuando hablamos de este espacio, hablamos de un montón de cosas. El espacio Acutún es un espacio donde se da permacultura. Van a encontrar semillas, plantines, hierbas, saumos, miel. Hay una huerta agroecológica, una librería, pero principalmente es un espacio de formación, de cooperación, de intercambio. Y como ellos mismos dicen, es un lugar en donde hay una reunión entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Nada más y nada menos. Pero este paraíso queda en San Andrés de la Sierra, que son unos 600 kilómetros aproximadamente. Bueno, voy a estar con ellos entonces hablando hoy de soberanía alimentaria y sustentabilidad. Ya les envié la solicitud, así que estoy esperando ahí a que... Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí, bien. Bien, muy bien. Qué lindo tenerlo. Gracias por estar. Sí, al fin se dio. Después de varios intentos lo logramos. Finalmente, ¿no? ¿Pueden bajar un poquitito apenas la cámara? Porque les veo más el techo, por las dudas, para que se los vea un poquito mejor. Ahí va. Espera, vamos a ver. No hay problema. El problema es que ustedes acomoden así aparecen los dos, si no, afuera. Más para acá. Ahí está. Ahí estamos. Me gustan las cámaras. Ahí están, preciosos. Bueno. ¿Cómo están? Muy ¿Todo bien? Bien, bien, sí, sí. Bueno, un lujo de presentación tuvimos recién. Me estudié todo. Mentira, tengo todo anotado, pero bueno, no, la verdad es que estuve mirando mucho respecto de su espacio y es como que cuesta encasillarlo en algo, ¿no? Está tanto lo que hace, tan variado, que me parece que está buenísimo que sean ustedes los que cuenten en realidad de qué es este espacio y cuál es su historia en relación a este espacio y que yo me calle por un rato, que ya vengo hablando y recién empezamos. Ahí estaba Walter, está Guido, hay varias personas que se están sumando, los están saludando, Cristina por supuesto también ahí saludando, que de a poquito se van sumando. Bueno, primero, para comenzar les quería contar eso, ¿no? En realidad les quería preguntar, ¿cómo nace este espacio? ¿Cómo es su historia y por qué comienza a gestarse este espacio?
Bueno, a ver, ¿cómo lo resumimos? ¿No? Porque, bueno, en realidad, cuando nosotros llegamos aquí, digamos, todavía no había nacido Acutún. En realidad creo que Espacio Acutún nació del encuentro del lugar con nosotros, ¿no? Con nosotros y, bueno, y con los que se fueron reuniendo alrededor nuestro, ¿sí? Eh, Primero llegamos con una idea un poco así como ambigua, abierta, de búsqueda eh, de un contacto con la naturaleza, con algo más silvestre, menos producido, ¿no? Claro, Con vos venías de empezar Buenos desde... Aires, ¿no? Hoy estuvimos charlando un poco de eso. Vos venías de Buenos Aires, sabemos que Julio es un poco más nómade, que tiene más historia alrededor de los lugares, ¿no? Pero digo, por eso es que ustedes llegan, vos decís, nosotros llegamos a todo esto, y Ah, ustedes claro, no no son, aclaramos eso. Claro, claro, por eso ustedes no son de ahí, sino que llegan a San Andrés de la Sierra con una idea, seguramente, pero el lugar los debe haber invitado más, ¿no? sí, sí, exactamente. Por eso también Acutum. Acutum es podríamos decir, un verbo de Mapudungún, que es el idioma del pueblo mapuche, que tiene que ver con decir aquí estoy, regresé. Y de alguna manera eso fue un poco el encuentro, tuvo que ver con sentir que uno había llegado a un lugar, si bien cada uno de nosotros veníamos caminando juntos un tiempo largo, ¿no? eh, Nos habíamos conocido en Mendoza, después estuvimos en Buenos Aires, después llegamos aquí, pero uno sentía eso, ¿no? Y de ahí nació ese nombre, de Acutum, ¿no? Primero nació solo como Acutún y después se fue dando esto del espacio, con el encuentro con otros, el encuentro con la permacultura que nos fue como reencontrando con gente del lugar y gente de las zonas así aledañas que estaban buscando también a lo mejor algún camino y pensaban que aquí lo podían también encontrar alguna guía, ¿no? De alguna forma. ¿Hace cuántos Y años bueno, y así ustedes se fueron dando. acá? Que se empezó este camino, 10 11 años más o Sí, menos. 11, 12 años más o menos. Sí, Ah, empezó este ok, camino de Sí, Acutún, sí. que compramos claro, tierras en poquito más, pero que empezó Acutún, podemos hablar de 11 12 años más o menos. Y bueno, primero yendo y viniendo de Buenos Aires aquí, cuando todavía no había el asentamiento definitivo, y ya desde hace 5 años viviendo aquí. perfecto. ¿Y cómo fue? Primero la idea, digo, después es lo que terminó siendo, ¿no? Pero, ¿cómo surgió la idea? ¿Qué era lo que ustedes querían o lo que ustedes buscaban ahí, especialmente en este lugar? El- eh, lo que buscábamos era empezar de cero, empezar porque hicimos muchas cosas, digamos, en la ciudad, pero empezar algo de cero, empezarlo por nosotros mismos, en contacto con la madre tierra, ese fue, yo creo que uno de los motores que nos impulsó a hacer lo que estamos haciendo. Pero más desde un lugar personal, ¿no? De nosotros queremos tener un contacto con la naturaleza o ya estaban pensando en esto de trabajar en comunidad y hacer un espacio y demás. Eh, sí, 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 estábamos pensando en eso en realidad. Yo creo que una de las cosas que nos trajo a este lugar o nos llamó a este lugar fue a eso, digamos, a trabajar en conjunto con otra gente. Ujú. Bien, ¿y cuál fue Claro, la eso gran aparece. diferencia? No, perdón, decime. No digo que eso quizás llegó como algo necesario. Primero fue más personal, pero luego lo otro vino de manera necesaria. Eh, Casi como algo que se iba dando naturalmente, ¿sí? Como que se empezaron a tejer una serie de redes y de relaciones que hicieron parte del espacio, ¿no? Y que también Eh, fue la que los dejó quedarse, ¿no? Puede ser también, sí, sí, porque en realidad uno va haciéndose como, eh, se va afincando un lugar también en ese intercambio, ¿no? De qué decide uno si me quedo o no me quedo, porque también nosotros dejábamos muchos lazos en la ciudad, si bien los seguimos manteniendo, pero el no vivir hace que, bueno, aparece la extrañeza, ¿no? El extrañar y eso.
Entonces, de alguna forma es como que no hay una vuelta atrás, porque cuando estamos en Buenos Aires extrañamos acá, y cuando estamos acá extrañamos los lazos de Buenos Aires. Pero bueno, es una manera de también esa de valorar lo que es construir lazos, ¿no? Que también Totalmente. tienen ese margen o esa huella de libertad también, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Y bueno, y ustedes entonces llegaron, se asentaron, por lo menos con esta idea primero, después terminó mutando y siendo mucho más grande. Vos me habías comentado, Graciela, que tenían una idea de lo que era la permacultura, ¿no? Y que justamente ustedes estaban buscando un poco esto. ¿Cómo comienza este camino o esta idea? Lo de la Sí. permacultura. Sí, nosotros ya habíamos tenido algunos encuentros que tienen que ver con la permacultura en Cañuelas, ahí cerca en el kilómetro 80 más o menos de la ruta 3. Ya teníamos un encuentro, ya sabíamos un poco de esto, pero andábamos buscando algo para hacer acá, algo que apareciera acá. Y bueno, Contanos un poquito qué es, para uno, la gente que a lo mejor escucha este video y no sabe muy bien de qué se trata la permacultura. la permacultura es un sistema de, Diseño. de diseño, digamos, que en el lugar donde vos estás, vos lo diseñás de acuerdo a las necesidades, tanto personales como en comunidad. Es un sistema de diseño, en realidad, la permacultura. Que trata de que lo que vos diseñes, creando ese hábitat humano, sea perdurable. Viene justamente de cultura, primero de agricultura permanente, y bueno, se puede extender como cultura permanente, que por supuesto al ser humano sabemos que es histórico, que es social, que no va a ser permanente, ¿no? Eterno, pero sí lo más duradero posible. A eso se refiere, ¿no? Entiendo que la Y idea es quizás tenga que ver garantizar, con perdón, digo, garantizar esto a generaciones futuras, ¿no? Que no sea que yo uso la tierra para hoy y muere ahí, ¿no? Sino que las generaciones futuras puedan tener este mismo derecho a la tierra y a la alimentación, ¿no? Que sea, y creo que también exactamente. incorporar el cuidado, ¿no? Sí, una de las cosas que decimos en permacultura, que todo lo que hacemos tiene que servirnos a los que estamos en este momento y a 7 generaciones que vienen después de nosotros. Ojalá, buenísimo, es una muy buena idea. ¿Qué dicen? ¿Que sí, que va a ser así? Bueno, eso uno intenta, aquí un poco, esto tiene que ver también con qué tema elegíamos hoy, que elegimos esto de soberanía alimentaria y sustentabilidad, ¿no? Al menos uno lo va intentando en el espacio que habita. Luego, por supuesto, se da cuenta y toma nota de que esto no es algo que se logra solo, digamos, ¿no? Porque cuando tu influencia termina en los límites de tu propiedad, bueno, es como que, bueno, y ahí aparece la necesidad de juntarte con otros para hacer acuerdos, tomar decisiones, vivir esto de sustentabilidad, ¿no? Y construir soberanía. Bien, perfecto. Bueno, entonces, perdón, pero le había frenado en el relato a Julio, digo, ustedes ya tenían una idea de esto, ya habían comenzado a hacer la zona de Cañuelas y demás, alguna experiencia relacionada y lo querían traer a este lugar, ¿no? ¿Y cómo fue ese comienzo, ese inicio? Ah, se dio que justamente este reencuentro, este volver, digamos, lo que dice Acutum, digamos, ¿no? Es como volver a la fuente, volver a la tierra. Nos encontramos justamente con un personaje y bueno, ese personaje venía de México, es de Bahía, pero venía de México después de haber hecho una experiencia enorme de 10 años por aquellos lugares, bueno, que traía la permacultura y bueno, nosotros nos integramos a hacer un curso anual de permacultura con él y bueno, y ahí empezamos a trabajar con ese sistema. Bien, y no solamente termina en hacer el sistema para ustedes, sino que ahora también dentro de este espacio se da formación, ¿no? Al respecto, se hacen talleres. Y sí, 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 sí. sí, sí, sí.
Sí, justamente. A lo mejor estamos así, medio como ustedes, que en este contexto de pandemia están un poco ahí como, no están en todo su esplendor, pero justamente aquí se han dado talleres de permacultura, talleres de, bueno, de cosmética natural, de herboristería, de huerta, de construcción natural. de construcción natural, todo lo que hace justamente a ser soberano y sustentable, ¿no? A ser dueño de tu, o más consciente al menos, ¿no? Quizás esto de ser dueño de tu propia vida es como algo demasiado grande, pero al menos ser dueño, ¿m? Ser dueño de los pasos que caminás y consciente de los pasos que caminás, ¿no? Bueno, y ahí ya nos vamos metiendo entonces al tema de hoy, especialmente que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Ahí también les pregunto primero qué es, como definición, si se quiere, y después cómo lo interpretan ustedes y cómo lo viven ustedes esta temática. Eh, bueno, de alguna manera la soberanía alimentaria puede ser como un concepto, ¿no? Yo creo que conversando contigo antes un poco acerca de cómo iba a plantearse la charla, te decía que a lo mejor uno desde la teoría tenía como una idea de qué se trata la soberanía alimentaria, ¿no? Como un concepto político, ¿no? También económico, político, social. Luego aquí, con la experiencia con la tierra, va adquiriendo como va adquiriendo otro matiz y toma es como, porque ya es experiencia, o sea, no es solamente concepto, sino que es experiencia. Y ahí sí el aprendizaje es como más fuerte, ¿no? Eh, bueno, a ver, busquemos como primero esto de lo que vos decís, del concepto, de qué se trata. Se formó allá Si por vos los... me habías dicho ¿Cómo? una frase que me había interesado, perdón, me habías dicho una frase que me había interesado respecto a este viaje que ustedes hicieron interno incluso, de acá se vivencia. O sea, nosotros teníamos el concepto, pero acá se vive el tema de la soberanía alimentaria. Me interesó mucho eso. Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto. Cuando charlamos, te di el ejemplo de la zanahoria, Y quiero que lo justamente, repitas, ¿no? es muy interesante. Sí, sí. Bueno, porque, bueno, uno encuentra, no sé si me va a salir igual que cuando hablé contigo, porque, viste, esas cosas espontáneas tienen Después les paso el justamente esa audio. vamos a tratar de que tenga esa misma fuerza. La zanahoria está en la góndola, ya sea de la verdulería o del supermercado, nosotros la ponemos en la bolsa, a lo mejor dice que fue de producción orgánica o agroecológica, o a lo mejor no lo dice, a lo mejor la bolsa dice que vino desde Tucumán o que vino de La Plata, o no lo dice. Pues ahí empieza un poco la soberanía, si nosotros nos ocupamos de saber de dónde viene esa zanahoria, ¿no? Hay una historia en permacultura que cuenta que una zanahoria que viaja, no sé, como 10.000 kilómetros hasta llegar a la boca del consumidor, ¿no? Bueno, como por ejemplo eso. Entonces, esa zanahoria es, digamos, llega mutilada justamente a la góndola, porque en nuestro país la zanahoria se ofrece como raíz, pero en realidad en la antigüedad se la cultivaba más por sus hojas, están por arriba, diríamos, los que sobresalen, los que están en la huerta y se ven. Y luego se empezó a ver que la raíz era muy sabrosa también, y entonces se empezó a consumir ambas. Luego aquí, no sé por qué razón, se deja de consumir las hojas y uno compra la zanahoria y la usa solamente la parte que es la raíz. Ahora, uno aquí, ¿de qué se entera? De que antes de ser zanahoria fue una semilla, que esa semilla tiene que estar en la tierra y tiene cuidada. También se entera de que esa zanahoria tiene un ciclo de vida de 2 años. Cuando uno hace huerta, quiere decir, es bianual, ¿no? O sea, la zanahoria da sus semillas, da sus flores, luego de 2 años de estar en la tierra, ¿sí? O sea, es como que eso es soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es conocer la historia de ese alimento que nosotros estamos saboreando, que estamos alimentándonos, porque también eso nos va a dar una idea trabajando allí, ¿sí? Que la zanahoria no es del verdulero que la está vendiendo en la góndola o no es del supermercado que la está vendiendo en la góndola, ¿no? Que tiene una historia detrás que tiene que ver de dónde vino esa semilla, cómo se cuidó,
¿Qué usaron para que esa semilla, qué se usó, qué usamos para que esa semilla germine y nazca? Creo que de todo eso se construye subjetivamente la soberanía alimentaria. Después hay otras cuestiones objetivas que quizás sean más densas, ¿no? ¿No? Y más quizás, ¿cómo? Por ejemplo, digo, Y por ejemplo, el acceso a la tierra. El acceso a la tierra, el acceso al agua, que esto tiene que ver mucho que ver con la desigualdad social, ¿no? El acceso a las semillas también, a la procedencia de las semillas. Pero bueno, me parece que en el orden que fui diciendo, el acceso a la tierra y el acceso al agua es como, y al agua limpia, ¿no? Son como puntos que necesitan también un acompañamiento desde el Estado. totalmente. Bueno, o sea, podemos más o menos definir el tema de soberanía alimentaria como esto de garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? A la calidad de ese alimento, no solamente a Exacto. tener el producto, sino la calidad de ese producto, y que busca una cultura, o sea, un consumo más consciente, ¿no? Por parte del consumidor, pero también me parece, ustedes corríjanme si me estoy equivocando, que tiene que ver con acercar un poco, ¿no? Al productor con el consumidor sin que haya tanto intermediario y que haya justamente una conciencia de todo ese camino que se hace desde el momento que se produce hasta que nosotros finalmente lo consumimos, ¿no? Más o menos vamos por ahí. Totalmente. Por eso Sí, también se reivindica el comercio local, diríamos, que no haya que no estemos consumiendo productos que vienen no sé, de 1000 kilómetros, ¿no? Sino que se pueda valorar el consumo local y que haya promoción de huertas, justamente, ¿no? Locales. ¿Qué vas a decir? no, sí, eso que sean regionales, digamos, los productos o sea, todo lo que se produce con respecto a la huerta, inclusive hasta con los lácteos, tiene que ser regional. Esa sería la idea, digamos, porque no, a ver, yo te pongo un ejemplo, un día me fui a una verdulería acá a Torquín y compré una zanahoria y pregunté de dónde viene la zanahoria, me dijeron de Brasil. Claro, Mirá todo lo que tuvo que viajar la zanahoria para llegar acá. claro, es más viajado que Claro, yo. y eso, no solo en el costo, ¿no? Por supuesto, en el gasto de energía, ¿no? Que eso implica, sino también en la calidad del alimento, ¿sí? A medida de que lo arrancamos, o sea, cuando uno arranca un fruto de la tierra, ya sea del árbol, una manzana, una zanahoria, como dijimos, una selga, lo que vos estés sacando, a medida que lo cortaste de su ciclo vital, ¿sí? A partir de ahí va perdiendo lo que le podríamos llamar esto, energía vital, o sea, cada uno desde su creencia, pero a partir de ahí empieza a perder esa vitalidad. Entonces, imagínate un cajón de zanahoria, de acelga, de, no sé, de lo que fuese, que no solo fue cosechado, sino que después luego fue transportado hasta un mercado distribuidor, desde ahí viajó nuevamente hasta una ciudad, a un centro de distribución y nuevamente viajó. Bueno, por supuesto que ahí vemos toda la vitalidad que se perdió. Si vos en cambio te manejás con huertas o con tambos, con pequeños productores locales, se achican mucho las distancias y las intermediaciones, ¿no? Por supuesto. Claro, hay algo que una vez me comentó una amiga que vive en Jujuy, que cada vez que viene acá se da cuenta el poco gusto que tienen las cosas, ¿no? Entonces dice, acá el tomate, acá en capital, ¿no? Me refiero, el tomate no es tomate y la papa no es papa, como que todo tiene otro gusto, porque lo va perdiendo. Distinto es a lo que ella tiene la suerte de consumir en su provincia. Y pensaba también, además de lo que decía Julio recién, de que sea regional y de cómo el consumidor tiene que ser más consciente, esto de aprender a comer los alimentos de temporada, ¿no? Me parece que también es fundamental. Estamos como muy acostumbrados que durante todo el año hay todo, y claramente eso, si el ciclo de la naturaleza es distinto, hay algo que nos cierra. Exactamente, exactamente. Que por supuesto también hay maneras a veces de conservar ese alimento durante la etapa en que no está, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora empezamos a ensayar con los deshidratados, ¿no?
con deshidratadores solares. Bueno, eso es una manera de conservar una pequeña parte de ese alimento, no sé, llamarlo morrón, tomate, para tratar de, a ver, darnos un gusto, ¿no? Porque, bueno, la alimentación en el humano, los humanos, cuando nos alimentamos, también tiene mucho que ver la cultura. Entonces hay ciertos sabores, como por ejemplo el tomate, ¿no? Que, bueno, por nuestra historia, por nuestra cultura, es como un alimento que lo valoramos durante todo el año, ¿no? Ahora, no pretendamos comerlo fresco y rozagante, porque el tomate es de primavera a verano. Luego la planta se hiela, o sea, es una planta anual, pero aparte se hiela, no soporta las temperaturas frías. Y ya deja su ciclo, deja de darnos tomates, salvo que lo sometamos, no sé, a una luz artificial, ¿no es cierto?, a agroquímicos, a estimulantes, y que por eso el gusto que decía tu amiga, ese tomate no va a tener el gusto, va a tener plástico, va a ser lo mordés y es una cáscara de plástico, ¿no? Pero bueno, podemos de repente a lo mejor deshidratar tomates y luego hidratarlos en algún momento, y ahí va de alguna forma la energía solar que, bueno, le sacó esa agüita para que no se deteriore. Luego le vamos a agregar agua y bueno, va a ser un sabor a lo mejor diferente, pero nos va a permitir darnos ese gusto que culturalmente necesitamos. No por la nutrición, porque podríamos vivir sin tomate hasta el próximo verano. Pero bueno, también se puede valorar eso también, ¿no? Como soberanía, respetando también, porque también la soberanía tiene que ver en respetar la cultura de los pueblos, ¿sí? Que bueno, fue una de las primeras cosas que cuando la conquista española derribó aquí, ¿no? Muchos, la quinoa, por ejemplo, y otros alimentos fueron eliminados justamente para sojuzgar, ¿no? Y doblegar. Sí. Y ahí también entiendo una cuestión de esto de que los productores puedan ser los dueños de sus semillas, ¿no? Y por supuesto de sus tierras y de lo que producen. Hay todo un tema con el tema de las semillas que es bastante conocido, de hecho está el tema de la ley de semillas también, ¿no? Me acuerdo en un viaje, una persona que nos estaba llevando a una nos comentaba que ahí lo que sería la lucha eh, con Monsanto, ¿no? Era que tenían al productor, al pequeño productor, al lado, sus semillas, cosa que con el viento vayan para el campo y después les hacía un juicio, decían que estaban utilizando sus semillas, de esta manera les daban las tierras, daban con eso y así estaban tomando todas las tierras del lugar. Bien, ¿no? Sí, se entrecortó un poco, pero más o menos se entendimos. entrecorta, sí, sí, más o menos. Sí, el tema de las semillas, con esto de la soberanía alimentaria, si no digo cada uno que tenga una huerta, pero si hay lugares donde se pueden hacer huertas comunitarias, uno puede proveerse de sus propias semillas. No es necesario salir a comprar semillas por otros lados, digamos, porque inclusive las semillas que te provee a veces el Estado a través del INTA no son semillas muy, muy productivas, que digamos. Claro. Acá les hacen una pregunta. Graciela dice, en España hay un tomate negro. ¿Saben si se produce acá? Creo que por ahí anduvo, porque hay uno de los, no sé si sigue estando, ahí Lorena de la Huerta del Olu, no sé si no tenía semillas ella. Justamente, sí, porque bueno, está eso o sea, uno de los daños justamente que tuvo que ver con toda la agricultura así extensiva, depredadora, fue eliminar la biodiversidad, ¿no? Y ir recuperando esa biodiversidad, bueno, es parte también de la tarea de la soberanía alimentaria. Ahí está la Huerta de Lolu que dice que tiene. Ella está en Coronel Suárez y forma parte de esta red tan nutritiva que aquí se armó en esta comarca. Vos, cuando hoy me preguntábamos dónde estábamos, esta zona es una zona que la gente conoce como Sierra de la Ventana, pero en realidad Sierra de la Ventana es un pueblo que está a 40 kilómetros de acá. Y bueno, en los alrededores hay todo como una comarca que de alguna manera estamos como, ¿qué podríamos decir? Relacionados, vinculados por distintas razones.
Suárez, Pringles, ¿qué más? Nosotros, Hue, Puan y Bahía Blanca, que sería como la ciudad, digamos, ¿no? La ciudad más importante que hay aquí alrededor. Y bueno, y en cada lugar se van generando como nodos, no como, se han generado nodos que tienen que ver con las huertas, que tienen que ver con la construcción, algunas huertas que trabajan más las semillas, por ejemplo la huerta de Lolu es una de ellas. Nosotros también estamos trabajando con semillas, pero hacer semillas es también un trabajo como importante, porque tenés que tener en cuenta varias, es todo un saber que nos han, de alguna manera se ha perdido, no se ha transmitido. No sé si Sí, sigue la conexión o no. sí, 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 los Ah, estoy bueno. escuchando. Sí, 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 no, digo, el hecho de perder o que se perdió o que se quiso, ¿no? Que se pierda, me parece que fue un hecho totalmente Por consciente supuesto, de que no se nos, por digo, en el supuesto. colegio, ¿por qué no te enseñan cómo tener tu huerta o cómo, no sé, los nutrientes de los alimentos? Esta conciencia que hablábamos del consumidor, no lo aprende uno en el colegio, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. El año pasado tuvimos una experiencia muy linda con nuestra Sí. nieta en Cañuelas, bueno, que ella tuvo prácticamente todo el año de manera virtual, y una de las tareas con, bueno, también otro de nuestros amigos de aquí, que es Pachamamita Libros, que creo que ha estado también por líneas, Martín Crespi, bueno, y a través de un librito de él, bueno, se motivó mucho el tema de la huerta, ¿no? Agroecológica en la escuela donde va nuestra nieta, y bueno, trabajamos bastante y hubo una huerta en la casa de nuestra nieta, eh, generando tomates, Sí. morrones, y bueno, o sea, como que hay todo un trabajo de recuperación de esto, ¿no? De descubrir, eh, a lo mejor no vamos a poder producir todos nuestros alimentos, porque bueno, va a depender de como decimos, y a lo mejor todos no queremos, o sea, no, todos no queremos hacer nuestros muebles, todos no queremos hacer, no sé, todo lo Obvio. que tenemos, pero sí al menos pasar por esa experiencia, sobre todo de algo eh, tan elementario y básico como alimentarnos, ¿no? Ujú. Claro, antes estabas hablando un poco de como la comunidad que eran en esta zona, ¿no? De la comarca y con la huerta también. Eh, pero quiero hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes en relación a la comunidad? ¿Qué es lo que hacen con los vecinos? Va más allá de esta idea, solamente yo tengo mi huerta para mí. ¿Cómo fue la experiencia? Creo que la pregunta fue cómo ha sido la experiencia en relación con la comunidad. Ujú, exactamente. Eh, sí, bueno, a ver, Vamos, ahora sí. ahora sí. No sé qué pasó, en un momento se cortó todo. Sí, justo fue con la pregunta de cómo eran las relaciones con la comunidad. Exactamente. Alguno que tiró mala onda. No, no, no. No, 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 creo que justamente, más que mala onda, creo que lo que tiene que ver es que, a ver, que es más difícil remar entre muchos, entre varios o entre distintos intereses. Es la construcción más compleja, el desafío más grande ese, ¿sí? Eh, bueno, ahí veo a gente, mira, veo a Mónica que está ahí en el... Hola, Mónica. Rosana, Eh, varias personas que están ahí dándose. bueno, nosotros aquí vamos contando, a ver si espero que se escuche. Sí, sí, ¿Se los escucha? escuchamos. Sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, digamos, además de las cosas que se fueron tejiendo aquí a partir de Acutún, que fueron en realidad, como, al ser pequeñas acciones, fueron en general como muy felices, ¿no? Eh, porque creo que en lo pequeño es como más simple ir avanzando, Sí. y cuando uno ya se expande un poco más, bueno, aparecen otros intereses, otros actores. Eh, entonces, bueno, ahí aparecen, o sea, todo eso que a lo mejor sale también en el ámbito muy pequeño, por ejemplo, imagino ustedes también en líneas de fuga,
algo pequeño que se hace en un determinado lugar, digamos, y con personas afines, fluye de una manera. Cuando uno empieza como a tener que interactuar con otros actores que tienen otros intereses, pero también otras formas, otros modos, otros tiempos, bueno, ahí el engranaje a veces es más complejo de llevarlo adelante. Son otros desafíos, Pero ¿no? Y también una adaptación al otro. Yo venía haciendo las cosas a mi exactamente, manera y ahora tengo que adaptarme también un poco a a la modalidad del otro. exactamente. No, y además también, claro, a los intereses del otro, a qué entiende el otro por soberanía, qué entiende el otro por acceder a la tierra, al agua, a las semillas, ¿no? Aunque si por ejemplo nos quedamos solamente aquí, alrededor de lo que sería soberanía alimentaria, a pesar de que a lo mejor la definición pueda ser clara, pero luego llevarlo a la práctica en un territorio es como más complejo, ¿no? Eh, no sé, es como, bueno, está esa complejidad. Aquí estamos llevando adelante intentos de trabajar en cogestión con el partido aquí de Torkins, con otros también de otros lugares, pero bueno, estamos en ese camino, ¿sí? Todavía Claro. uno, a lo mejor, para que se vean los logros, eh, es como que hay que tener un poco más de paciencia o esperar más tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las Pero bueno, mayores es inevitable. dificultades a las que ustedes se enfrentan? Y una de las mayores dificultades es la comunicación. Sí. Como Una de las, nosotros en este porque momento. exacto, bueno, exactamente, porque en realidad, a ver, querer hacer algo en forma conjunta o en comunidad eh, tiene un montón de aristas que, a ver, yo siempre pongo este ejemplo, si uno se levanta a la mañana, se mira al espejo y, no, y a veces, o muchas veces pasa que no te mirás o mirás al espejo y no te querés ver, bueno, en una comunidad pasa más o menos lo mismo. Cuando vos querés desarrollar un trabajo o querés hacer algo, siempre hay imponderantes, ya sea de cualquier tipo, digamos, que no se pueden llevar a cabo, que por falta de tiempo, que porque llueve, porque los acuerdos que hiciste no se respetaron, o por un Mm, montón de esos factores mm. terminan, no sé si fracasando, pero sí se van cada vez Diletando, se sí, van alejando cada vez más. sí. ¿Por qué? Porque son, digamos, es muy amplio lo que uno quisiera hacer, digamos, ¿no? Y porque también los territorios, la soberanía alimentaria tiene que ver con la tierra, eso yo creo Claro. que hay que volver a decirlo y repetirlo, ¿no? Entonces, la tierra tiene ocupantes. Ah, Entonces también esto de ver de qué manera estás con la tierra, diríamos, cómo accedes a la tierra, cómo accedes a una tierra que sea cultivable, que tengas agua, que accedas al agua, los traslados, el transporte. Aquí, por ejemplo, se da algo que es una comarca muy amplia, ¿no? Territorialmente, muy amplia en el sentido de que los que poblamos estamos como agrupados en pequeños poblados, pero muy distantes unos de otros. Distantes me refiero mejor 20 kilómetros, 30 kilómetros, y no hay transportes públicos accesibles que nos lleven de un lugar al otro, ¿no? No hay transporte público, en realidad, vamos a decir. ah, Hay un servicio de combi que es muy, muy precario en el sentido de los tiempos. Entonces, claro, hasta los traslados son difíciles. Si yo hoy aquí, por ejemplo, en este momento, que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos hasta las 12 de la noche podríamos circular, pero yo ahora quiero ir a Sierra de la Ventana y no tengo vehículo y no tengo alguien que me lleve, no puedo ir, no tengo ningún transporte que me lleve. Esas son limitaciones que, no digo que ahora uno va a ir a hacer algo de trabajo en la tierra, pero podríamos tener una reunión, por ejemplo, que tenga que ver con programar algo, no podríamos llegar. Bueno, esto se nos da acá. Después se dan otras ventajas, que es que disponemos de espacio, de aire libre, muchas posibilidades de espacio al aire libre, ¿no? Pero, pero bueno, el tema de los recursos es también otra limitación importante. Y que de repente cuando aparece un recurso, pongámosle la tierra,
ese recurso hasta ahora se le había dado un uso, por ejemplo, ¿no? Y había otros ocupantes, entonces empieza también a contrastar con los intereses de esos ocupantes anteriores, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, aquí ¿Ustedes otra hacen cosa, también? ¿cómo? Perdón, decime. No, iba a decirte que, por ejemplo, hay un ejemplo hay una feria que vienen productores de una localidad que es del partido, donde hay agricultores de agricultura familiar, y se hace una vez por semana en cada localidad, ¿no? Ahora ya más o menos está estable, pero cuando comenzó esto, que ya hará 2 años más o menos, los verduleros empezaron a enojar, decían que era competencia desleal, porque venían los productores, ahí que me está diciendo, lo de los libros. O sea que también está eso, o sea, hay intereses de otros, ¿no? Y bueno, por supuesto que también hay que escucharlos a los verduleros y decir, a ver qué pasa, a ver cómo hacemos, ¿sí? Porque hasta este momento a lo mejor también están trabajando de eso. Claro, para incluirlo Bueno, como parte de la comunidad. exactamente. Pero bueno, por eso es lento. Ahí Cristina me decía que contemos lo de los libros. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Podemos contar cómo empezamos con los libros rapidito? Sí, en realidad, sí, acá una vez por año se hace una feria del libro en la comarca de Sierra de la Ventana. El año pasado no se hizo y este año creo que tampoco se va a hacer. Pero durante 10 años se hizo seguido, todos los años se hacía una feria del libro. Y más o menos la tercera o cuarta vez que se hizo nos invitaron a nosotros a participar con un stand como permacultores. Entonces ahí nosotros llevamos los libros que tenían que ver con permacultura, llevamos plantines y alguna otra cosa. Al año siguiente ya se nos invitó a ser parte de esa organización de la Feria del Libro. Y bueno, y a partir de ahí ya empezamos a tener un espacio en la feria, pero a su vez dijimos, bueno, si los libros están, digamos, tenemos en la feria, ¿por qué no tenerlos en Acutún? Y así armamos una librería andante. ¿Y por qué bueno, es y así se fue desarrollando. Y porque, digamos, andante, porque si hay una feria en Suárez, ponele, vamos a Suárez con los libros. Si hay una feria en Deró, que ya hemos ido, vamos ahí. O vamos a Pigüé, o vamos a Bahía Blanca. No, y es andante también porque, claro, bueno, aquí, ¿sabes? Ahí donde vivimos nosotros hay en total, habrá unos 120 habitantes. En Torkins debe haber unos 4.000. O sea, el público también es andante por esto, claro, porque, digamos, la comunidad que accede a los libros es pequeña. O sea, en todo el partido de Torkins serán 15.000 personas, es la 10ª parte de una comuna de Buenos Aires. Claro, sí. ¿Sí? O menos que la 10ª parte, porque una comuna tiene alrededor de 300.000 habitantes en Buenos Aires, y bueno, aquí ponele 15.000. Y así también otros partidos que hay pequeños, ¿no? Puan, a lo mejor Saavedra, Pigüé tiene un poquito más, pero no mucho. Entonces también el desafío fue ese, de alguna manera, darnos cuenta de que hay lugares que no son elegidos por las grandes librerías. ¿Pero por qué? Porque no hay consumo, ¿no? Entonces, ¿por qué los libros no iban a llegar a estos lugares? Entonces, de alguna manera, la misión, podríamos decir, o el objetivo de la librería es llegar, a lo mejor no con una oferta total, porque hay ciertos libros que llegan de alguna manera, ¿no? Los de las grandes cadenas editoriales llegan a las cadenas de librerías, por ejemplo, en Bahía Blanca, no a otro lugar, ¿no? Pero hay otros libros que no llegaban. Y así nos fuimos, a través de la feria y a través de otras maneras, nos fuimos contactando con aquellos pequeños proyectos editoriales, pequeños grandes proyectos editoriales, que cuentan otras verdades, no solamente la verdad oficial, y fue la literatura que nos interesa. Por ahí estaba Madreselva, no sé si ahora está, o si continúa o no en el... Bueno, Madreselva es uno de ellos, es una bella editorial que conocimos en una feria de editores, y bueno, y luego de eso ya está, nos conocimos y seguimos estando entrelazados. Ahí de Floresta a Torkins. De Floresta a Torkins. Así directo. Como acá, yo ahora estoy en Floresta, así que lo mismo.
Mira, ¿viste? Claro. ¿Viste? Así que Sí, igual, sí. te pregunto, ¿la temática de los libros está solamente relacionado a esto de la permacultura, de la soberanía alimentaria, o fueron ampliando y abarcan cualquier tipo de temas? No, más que cualquier tipo, determinados temas que Claro. tenían que ver con género, mujeres, crianza, educación, o sea, son por supuesto temas que tienen que ver también con la soberanía, ¿sí? Porque cuando vos empezás a ocuparte de la alimentación, también empezás a enterarte que hay otros temas, como es dar la teta, por ejemplo, ¿no? La lactancia materna, el cuidado alrededor de los nacimientos, eh, las consecuencias del patriarcado, ¿no? Porque también un tipo de, bueno, este tema da para mucho, ¿no? Pero el tipo de agricultura que prevaleció, que prevalece, ¿no? Todavía, y que, bueno, tiró por tierra justamente, bueno, desertificó, trajo deforestaciones y mucho daño a la madre tierra, justamente tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Así que también llegaron libros por el lado de esto de género, de crianza, ¿sí? Y Tiene que ver, me últimamente parece, también con, estamos, perdón, digo, tiene que ver con tomar territorios de lo que sea, ¿no? Tierras, culturales, cuerpos, ¿no? Exacto. exactamente, exactamente. Bueno, y también la novela, la narrativa también está empezando a recorrer esos territorios. Y bueno, y últimamente se sumaron editoriales como Het Libros, y bueno, ya desde hace un par de años La Mariposa y la Iguana, que también toman todos estos temas en la narrativa, digamos, porque no es que la narrativa sea algo nada más que de la ficción, porque la ficción también es construida desde lo cultural, ¿no? No quiero olvidarme de otras editoriales, pero bueno, todas las editoriales que La estamos, Pachamamita que está diciendo. Pachamamita Libros también, tienen que ver con empezar a sacar a la luz temas que no se hablan en los medios, ¿no? Oficiales, en los medios hegemónicos. ¿Mm? Sudestano, Acá Chris dice Chirimbote, Chimbote. que Chirimbote también. Chris dice que Líneas de Fuga necesita un proyecto Cutún para poder saber más y tomar conciencia de la importancia del conocimiento de estos conceptos que ustedes hoy nos acercaron. Así que nada, digo, leo y pongo voz a eso que ella acaba de decir y me sumo a ese deseo y ojalá podamos tener algún proyecto Bueno, juntos. por supuesto, sí, para nosotros Líneas es un espacio también que forma parte muy entrelazado, a pesar de que tardamos en este vivo, eh, por muchas razones que hoy no van a ser públicas, estamos muy entrelazados con Sí, Líneas de Fuga. sí. Así que estuvimos acompañando su nacimiento, así que, bueno, lo vimos Sí, que estamos de crecer. cumpleaños. De hecho, ayer cumplimos 5 años y dijimos entre nosotros que se nos pasó y que ahora vamos a tener que hacer publicaciones al respecto y todo, pero que hasta ahora no lo habíamos hecho, así que ahora próximamente va a venir todo lo relacionado al cumpleaños de Líneas de Fuga. Sí, 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 sí. sí. Algún taller de permacultura hicimos ahí en Sí, línea de fuga claro, también, también, exactamente. Sí, sí, en presencia en ese. presencia, presencia. Claro, Sí, sí. cuando existía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay que retomar de este y otros temas justamente también, ¿no? Exacto. Bueno, cuando Hay que quieran, la retomar. invitación está hecha. Espero que nos acompañe mejor la tecnología para la próxima, pero por lo menos el espacio este virtual lo tienen disponible siempre para los temas que quieran charlar. Incluso se puede hacer algo más especial respecto de los libros si quieren, o de lo que ustedes quieran, el espacio siempre está disponible y obviamente cuando se pueda, se vienen para casa y y armamos algún otro. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas Me gracias. encantó, en serio. Bueno, y muchas gracias a vos por todo el cuidado en el encuentro, en la entrevista, porque más allá de todo, cierto estrés genera esto de tener el telefonito, cómo lo paro, cómo lo pongo, la luz, qué voy a decir. Y bueno, así que bueno, mucho cuidado de parte tuya y bueno, y por supuesto a todo el equipo de Líneas de Fuga, todos, integralmente todos, todos, todos. Muchas gracias por, bueno, por invitarnos, ¿no? No, por favor, muchas Eh, gracias a ustedes. Bueno, saben, tienen las puertas abiertas. Ustedes y todos los que están ahora de otro lado, que también, así como la familia de Niños de Fuga presente, mucha familia presente, dicen, aguante la huerta, aguante esto. Así que bueno, ellos también bueno, tienen un lugar aquí en Líneas de Fuga y ojalá podamos seguir tejiendo estas redes.
Muy bien. Algún día podríamos hacer un paseo por la huerta, no sé de qué manera, porque con todo esto no va a poder, pero a lo mejor habría que ver de qué manera se puede activar eso. Hay que conversarlo, Está ¿no? bueno. Porque también está bueno, porque es una huerta familiar, o sea, no es una huerta que produce ni siquiera para todo el barrio, así que como que es algo que es accesible, así que estaría bueno eso armarlo. Con otra, no con un vivo de Instagram, porque no van a llegar el wifi hasta allí, pero a lo mejor algo se puede hacer, ¿sí? Me Pueden hacer parecería que videos, es algo y, ¿no? piola, sí, sí. Bueno, tomémoslo, Bueno, esto, ya ¿sí? pintó charla interna. Y yo también, Genial. exactamente. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias Y por saludos a todos. participar y espero que prontamente nos volvamos a encontrar. Muy bien, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, yo aprovecho entonces para despedirme también de la gente y les recuerdo que el próximo sábado, no, el otro, nos volvemos a encontrar con un nuevo conversatorio. Gracias. Esto queda guardado, después paso los datos. Y muchas gracias a todos los que participaron, Eso. ¿sí? Ahí está. Chau, chau.